Bienvenidos a Crianza sin filtros. En este espacio estaremos hablando de temas que nadie, Nadie te contó cuando ibas a ser papá o mamá. eso sí, de la mano de la empatía, para reconstruirnos cada día. Quédate escuchando, te aseguro que aparte de aprender, te la vas a pasar muy bien. Segunda temporada. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su podcast Crianza sin filtros. Bienvenidos a esta segunda temporada que gracias a ustedes que siguen al pendiente de la página es que se está llevando a cabo. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Saraí Villarreal y pues el día de hoy, como se podrán dar cuenta, no me encuentro sola. Tengo una gran compañía con quien vamos a estar platicando sobre un tema que parece como si no se conociera, pero se está empezando a dar más voz a esto que se necesita para todos los papás, para todas las mamás, para poder entender más a nuestros pequeñines, que va a ser la ansiedad por separación, que bueno, lo vamos a ver más adelante, este temor que surge en los bebés. Y para eso nos acompaña Milagros Hermida. Ella es licenciada en psicología y también pues se especializó en psicología perinatal y de primera infancia. Yo la encontré gracias a las redes sociales, en este caso que fue Instagram, porque en su perfil, ustedes la pueden encontrar como Criando en Conjunto, hay muchísima información de muchísimos temas actualizados todos y bueno, hoy nos vamos a enfocar solo en uno, pero con ella ustedes pueden encontrar de todo o cualquier duda, también maternidad, de muchísimas cosas más. Y pues sin más, te agradezco y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Hola Saraí, bueno, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. La verdad es que sí, es cierto lo que decías, son temas que de a poquito se empiezan a visibilizar un poco más, ¿no? Esto de la maternidad por ahí no tan rosa o tan idealizada, tratar de integrar una maternidad más real, ¿no? Con todo lo bonito y todo lo lindo y también todo lo difícil y lo desafiante, así que... nada, para mí es un placer poder estar aportando a ustedes que tan lindo trabajo hacen y que seguramente tantas mamás sienten la compañía y la ayuda a través del podcast de ustedes. Así que muchísimas gracias. Sí, ay, muchas gracias. Fíjate que sí es muy cierto, muchas mamás como que están buscando esa red de apoyo en este proyecto y a mí me encanta porque para eso fue creado. Y sí es cierto, es momento de decir realmente cómo es la maternidad, los retos que se empiezan a vivir y justo por eso el tema de hoy cuando yo lo empecé a experimentar con mi hijo, fue una situación en la que no solo yo estaba en duda, porque cuando yo me informé un poco sobre la ansiedad por separación, la gente me juzgaba mucho del modo como yo actuaba con mi hijo. Entonces, pues para entrar un poquito más en contexto y que la gente entienda más de lo que estoy platicando, me gustaría preguntarte cómo tú describes lo que es esta angustia de separación. Bien, sí, la angustia de separación o ansiedad del octavo mes eh, o ansiedad de separación, en realidad son todos los nombres más habituales de un proceso, digamos, evolutivo, ¿no? Que atraviesan todos los niños. Es una etapa muy importante dentro de, digamos, de lo que es el desarrollo psíquico de ese niñito. Que generalmente se da cerca del octavo mes, por eso también en los libros de psicología y demás se lo conoce muchas veces como angustia del octavo mes. Obviamente, a veces ocurre un poquito antes o las señales se empiezan a ver un poquito antes y otras veces un poco después, pero fundamentalmente, digamos, se la describe como un momento en donde el bebé empieza a darse cuenta, tanto cognitivamente como afectivamente, que él y su figura de apego, su mamá quien esté, digamos, más cerquita afectivamente de él, no son la misma persona, ¿no? Es como que se empieza a dar cuenta de su propia individualidad, con todo lo que eso significa. Okay. De repente es como que empieza a comprender que, bueno, que él es distinto a su mamá y
en ese proceso todavía no logra tener esto de la permanencia del objeto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando mamá desaparece de su campo visual, no la puede ver, es como que cree que no está más, que desapareció. Como si Que lo no- fuera a abandonar, ¿no? Exacto, y por Ujú. eso le genera tanta, pero tanta angustia, porque piensa que no va a volver y como su figura de apego desapareció, también desaparecen sus posibilidades de supervivencia, porque se empieza a dar cuenta que él no puede sobrevivir sin esa personita, ¿no? Ujú. Tan bravo para ellos ese periodo, ¿no? Sí, yo lo viví mucho con mi bebé y bueno, cuando lo viví dije, ¿esto será normal? O todo el mundo, ¿sabes qué me pasaba? Que empezaban a decir, el problema aquí es que como tú lo acostumbraste tanto a cargarlo, ahora tu hijo no va a poder estar sin Claro, ti. Y ya yo me empecé a sentir como muy presionada, o sea, aún yo ya sabiendo la información, yo no sabía cómo decirle a la gente como es una etapa, va a pasar, solo hay cuestión de paciencia y pues no sé, pienso que la sociedad se ataca mucho como que este tipo de crianza no se lleve de la manera que deberíamos de hacer. Ah, totalmente. Más allá digamos, de la información que a poquito se va dando a conocer, es muy cierto esto que decís y creo que todas o prácticamente todas las mamás en este periodo puntual de ansiedad por separación vienen sintiendo que las juzgan, ¿no? Desde afuera por las acciones o por las actitudes que tienen con sus bebés, que naturalmente tendemos a hacer, ¿no? Porque ujú, hay demanda, ¿no? De ese niñito que necesita más presencia que nunca. Es una etapa terriblemente demandante para nosotras. Eh, y debemos dársela, ¿no? O sea, es parte de un proceso que es importantísimo que nosotras podamos dar respuesta a esa necesidad, ¿no? ujú. En algún punto es un periodo donde están forjando su propia autonomía, ¿no? Empiezan a distinguir lo extraño de lo propio, empiezan a desarrollar nuevos mecanismos de defensa. Entonces, bueno, es un periodo tan, tan importante para ellos y el hecho de poder nosotras como mamás acompañarlos, ¿no? Y responder de la forma en que necesitan es fundamental, independientemente de lo que por ahí nos digan desde afuera, ¿no? Que siempre, para la maternidad, digo, siempre hay opiniones para todos lados, ¿no? Sí. Y nosotros, pues, ¿cómo podrían identificar las mamás o los papás o los que están cuidando del bebé que ya están viviendo esa situación? Porque igual tengo entendido que sí puede empezar a los 8 meses o puede tardar un poco y aparecer después. ¿Cómo podríamos saber las señales? Ya se habla de los 8 meses, más o menos, pero hay bebés que empiezan mucho antes con las señales, hay bebés que a los 6, 7 meses dan señales, o por el contrario, padres que no han notado ninguna diferencia y por ahí al año o al año y medio te dicen, ¿qué pasó? ¿No? Uh-huh. Eh, sí es cierto, digamos, que la angustia, digamos, por separación se da en un contexto de muchísimos otros cambios, ¿no? Generalmente es un periodo en donde bueno, ya los vemos más grandecitos, entonces las mamás por ahí volvemos al trabajo remunerado, o aunque sea, empezamos a salir un poco más de casa, nos animamos a dejarlos con otra persona, empiezan a salirle algunos dientes, empiezan a tener como muchísima más autonomía, empiezan a gatear o a caminar, entonces son muchos cambios y hay que entender, digamos, que la ansiedad de separación se da en ese contexto. Fundamentalmente las señales van a estar dadas por un bebé o un niñito que de un día para el otro empieza a estar notablemente angustiado y con, digamos, mucha demanda física, ¿no? De contacto físico con su figura de apego, ¿no? Van a ver como llantos desmedidos, están mucho más, lo que te dicen los papás es que está como muy quejoso, muy llorón, no, solamente quiere estar conmigo, ¿no? Como que casan Sí. mucho brazos de otra persona que no sean los de mamá, mucho más a estar con otros, que por ahí es uno de los cambios que papás
más notamos, ¿no? Como, ay, pero si antes se quedaba feliz en los brazos del abuelo o en los brazos del tío, ahora no quiere saber nada. Bueno, tiene un poco que ver con esto, ¿no? Otra de las señales es todo lo vinculado al sueño se va a trastocar mucho, porque el sueño en realidad implica una separación necesariamente. Cuando se van a dormir, ellos se quedan, digamos, o en su cunita o en donde sea, incluso cuando hacen colecho, cuando los dormimos o les dormimos la siesta, nosotros no estamos permanentemente al lado. Y esa separación, digamos, ese momento, digamos, del sueño se va a notar mucho, digamos, el bebé va a evitar a toda costa este momento, se va a resistir a querer dormir, va a tener muchos más despertares de lo habitual, se va a despertar llorando. Así que un poco esas son como las señales principales, ¿no? Angustia, llanto desmedido, mucha necesidad de contacto físico con mamá o con figura de apego principal y dificultades transitorias en el sueño. Ok. ¿Sabes qué? Pienso que también es importante ahorita que dijiste que no se están como en los brazos de otras personas, porque pues ya empiezan a captar más su entorno. Siento que es muy importante, por ejemplo, yo viví esta situación, mi bebé pasó por esta etapa y se lo dábamos a alguien y él empezaba a llorar y todo el mundo me decía, o sea, yo corría a él y a abrazarlo y calmarlo en su situación, decirle, aquí estoy. Y todo el mundo fue como, no, espérate, déjalo llorar, se le va a pasar, o sea, y yo era como mi desesperación de mamá de, no, y fui muy juzgada por esto, por esta situación de que yo veía el llanto y yo decía, si él está desconociendo a una persona, o sea, seamos más empáticos también con los hijos, o sea, es como tú vas a algún lugar y algún extraño llega y te abraza y te carga, ¿cómo te vas a sentir tú? Y es en este momento en el que yo digo, pongámonos en el lugar de los pequeños para intentar saber ellos también cómo se están sintiendo, y por eso se me hace muy, muy importante tocar este tema. Y no sé cómo, qué otras herramientas, o sea, en mi caso yo era que yo corría a calmarlo y a estar con él y decirle, aquí estoy, tu mamá está presente, pero podrían existir otras herramientas que les podríamos dar como a nuestros hijos para poder sobrellevar esta etapa. Sí, esto que decís igual es fundamental. Esta respuesta que vos tenías como innata, ¿no? De ir, digamos, a acudir, tiene que ver justamente con esta lectura empática que seguramente está enmarcada, digamos, en el contexto de una crianza respetuosa, ¿no? Donde entendemos que el niñito es un individuo distinto a nosotros, que siente cosas, que está aprendiendo, que tiene sus propias necesidades, y a partir de ahí nosotros debemos como estar atentos, ¿no? Y poder dar respuesta. Siempre digo lo mismo, si nosotros, no sé, vemos a nuestra pareja, por ejemplo, llorando por algo, seguramente nos vamos a acercar y le vamos a querer preguntar qué está pasando, cómo estás, qué pasó, qué te tiene tan mal. No vamos a decir, ay, no, si me acerco le voy a estar fomentando que cada vez llore más, ¿no? Sí. Como que falta un poco de esa empatía de, evidentemente, no poder ponernos en el lugar de ese niñito que, tal cual lo decías vos, está manifestando a través del llanto, que es su única herramienta en ese momento, una sensación que no está pudiendo manejar, ¿no? Y cuando entendemos por dónde va, es una sensación terriblemente angustiante, ¿no? La de pensar que su mamá no va a volver, que su mamá desapareció, Sí. con todo lo que eso implica. Entonces, en primer lugar, esto que vos decías, dar respuesta inmediata o lo más rápida posible en este periodo es fundamental. No dejar pasar el tiempo, no dejarlo llorando. Sí, y es importante, digamos, entender que es una etapa normal, es una etapa necesaria en el desarrollo, que lejos de implicar un retroceso, implica un avance, ¿no? De nuestros niñitos, y tratando de estar nosotras lo más tranquilas posibles y con la mayor paciencia posible, porque es una etapa difícil para nosotras también, poder acompañarlos. Siempre, digamos, las medidas anticipatorias frente a situaciones de separación
van a ser fundamentales. Explicarle a ese bebé, por más de que pensemos que no nos entienden, sí nos entienden y es importante explicarle, ¿no? Bueno, ahora te vas a ir con la abuela, te vas a quedar un ratito, la mamá se va a ir a hacer unas compras y después te va a volver a buscar, ¿no? Siempre anticiparle qué va a pasar antes, qué va a pasar después, nunca desaparecer de un minuto para el otro, porque estás justamente, digamos, trabajando ese aspecto. Entonces, poder anticiparle es fundamental. Poder sostener las rutinas, ¿no?, que veníamos teniendo, sin incorporar rutinas nuevas en este periodo es ideal. Acuérdense, yo siempre les digo a las mamás, las rutinas organizan y ordenan mucho, le dan previsibilidad, les baja mucho la ansiedad a los niños, saber qué es lo que viene después, qué es lo que va a ocurrir. Entonces, tratemos más que nunca de sostener rutinas. Y después hay algunos juegos específicos para esta etapa que también pueden ayudar mucho, que, bueno, en psicología está el juego del Fordá, o el de aquí estoy, o dónde estoy, ¿no? Donde son muy simples, donde por ahí nos tapamos la cara con una manta y nos destapamos, ¿no? ¿Dónde está la mamá? Acá está la mamá, ¿no? Con eso que estamos trabajando, que a pesar de que salimos de su campo visual y no nos puede ver, nosotras estamos, ¿cierto? Lo podemos hacer con nosotras, lo podemos hacer con ellos, lo podemos hacer si tienen con un muñeco de apego, con un osito de peluche, lo tapamos, lo destapamos. Y después, obviamente, las jugueterías venden también estos juguetes que son específicos para esto de, digamos, de la permanencia del objeto, como decíamos antes, que generalmente son cajitas que tienen una pelotita dentro y, bueno, tienen como una tapa, entonces la tapamos, la destapamos y el bebé se va dando cuenta de que a pesar de que no lo puede ver, esa pelotita sigue estando ahí, ¿no? Son todos dispositivos muy simples que incluso los hacemos quizás sin tener toda la teoría de base, pero que responden a ese periodo evolutivo, ¿no? Y después, fantástico en esta etapa es el porteo ergonómico, ¿no? Yo siempre recomiendo el porteo ergonómico para esta etapa donde tienen tanta demanda. Es una manera de tenerlos pegaditos, cerquita, y al mismo tiempo tener las manos libres para poder, aunque sea, descolgar la ropa, lavar una taza, servirnos un café, ¿no? Sí, mira, ahorita que mencionaste esto de que siempre decirles o anticipar algo que va a pasar, y recuerdo mucho una situación que no lo viví yo, pero lo viví con otra familia, que era como el bebé quería estar con la mamá y la mamá ya se tenía que ir a trabajar, entonces la abuelita fue por él y lo agarró y lo empieza a distraer porque empezó a llorar y la abuelita lo empieza a distraer y el bebé así viendo la tele y la abuelita así de ya vete, ni siquiera voltees a despedirte. Y entonces se va la mamá y el bebé voltea y se queda como, ¿qué está pasando? Y ya, fue una situación muy complicada. Bueno, y es muy, muy, muy habitual, incluso todavía en algunos maternales, en algunos jardines de infantes, viendo mucho, desaparece, nosotros nos quedamos, ¿no? A ver, hay que evaluar cada caso en particular, hay niñitos que se quedan y se quedan bien, pero en términos generales, lo ideal es poder darle el espacio para tramitar esa emoción como corresponde, ¿no? Pero todavía, lamentablemente, se sigue usando mucho esto de desaparecer de golpe y no dar ninguna explicación, ¿no? Sí, hay una situación que a mí me gustaría platicar contigo, no sé si entra en este tema de angustia de separación, pero yo he visto, por ejemplo, que al bebé o ponte un niño de 1 año y meses, lo está ya cuidando otra persona, y al momento en el que llega la mamá, el bebé corre y tiene como un desborde emocional, que yo pienso que es como, pues es su figura de apego y tal vez no pudo llorar o expresarse anteriormente y ahora que está ella lo hace. ¿Es lo mismo, entra en lo mismo de angustia de separación o esto ya sería otro tema? Está totalmente vinculado a esto porque en realidad tiene que ver con este vínculo de apego primario, ¿no? De esta persona que genera un vínculo, digamos, especial con ese niño, que es quien le da seguridad, quien lo cuida. Y obviamente esto que vos decís, pasándolo como a lenguaje adulto, yo muchas veces utilizo el ejemplo que, nada, a lo mejor ya lo has escuchado, pero
nosotros adultos incluso, si tenemos un mal día, no sé, empecé el día para atrás, se me quedó el auto, pinché una goma, después, no sé, perdí la cartera, tuve un muy mal día, me peleé con mi marido, bueno. Yo voy a ir al supermercado y probablemente no me ponga a llorar con la cajera y contarle toda la situación, porque no la conozco, porque no es el contexto, porque no tengo confianza. Probablemente voy a esperar a llegar a mi casa, el lugar seguro, y me voy a descargar con la persona que sienta que me va a escuchar, que me va a contener, que me va a cuidar. Entonces, de ahí es que muchas veces las mamás vienen con estos planteos de, no, con el abuelo o con la abuela se porta bárbaro y después viene conmigo y es un desastre, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver justamente con eso, que el niñito sabe en dónde puede ser él mismo y puede expresar toda su angustia y todo su malestar, sabiendo que esa persona lo va a seguir amando, sabiendo que esa persona lo va a escuchar. Así que sí, está muy vinculado eso que vos decías, ¿no? Con esto de la separación. Quizás contienen toda esa angustia, toda esa preocupación, y cuando ven a la figura de apego volver a aparecer, es como que drenan toda esa emocionalidad, ¿no? Sí. Ok, y que bueno, es muy importante, yo pienso que más allá igual de los papás y las mamás, que las personas que están alrededor del pequeño entiendan esta situación, porque yo sí cuando lo vi, uno de los adultos que estaba presente, el primer comentario que dijo fue como, ve, llora con la mamá porque pues la mamá le complace en todo, o la mamá es esto, y yo en ese momento no sabía y desconocía de este tema porque yo no era mamá. Entonces yo también lo asimilé como, pues claro, o sea, si ella no lo consolara, el bebé no lloraría. Y es todo lo contrario. Además, esto a las mamás nos llena de culpa, ¿no? Porque empezamos a dudar, digamos, de si estaremos haciendo bien las cosas o no. Siempre digo, nosotros no, ningún padre, una madre nace con un manual de cómo criar. Los comentarios externos nos atraviesan, ¿no? Y nos pesan. Aunque no queramos y aunque intentemos hacer oídos sordos, es difícil. Estamos en un periodo además muy vulnerable cuando recién empezamos, generalmente las primerizas. Entonces, bueno, todos esos comentarios nos generan enormes dudas. Exacto. Ay, pues yo pienso que, bueno, no sé si hay algún punto que a ti te gustaría tocar todavía sobre este tema que quisieras comentarle a la audiencia. Y hay muchas veces me han preguntado la diferencia entre lo que es, digamos, la angustia de separación en relación al trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Como que a veces no se sabe muy bien a qué responde, y hay papás, generalmente por ahí de niñitos un poco más grandes, que vienen mucho con esta duda, ¿no? Como esto no se debería haber resuelto, esto no debería haber sido una etapa. Bueno, me parece que está bueno como marcar bien la diferencia, porque obviamente no son lo mismo. Una cosa es, digamos, la angustia por separación, que tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? De un apego normal, de un apego esperable. Y otra cosa, el trastorno, por ahí. El punto, digamos, de diferencia fundamental es que se va a sostener en el tiempo y tiende a empeorar cada vez. En general, en el trastorno por ansiedad de separación, digamos, la diferencia fundamental es que esta ansiedad por separación se mantiene en el tiempo y cada vez va empeorando más, ¿no? Y son niñitos de 2, 3, 4, 5 años, o incluso en la primaria, que lo único que pueden pensar es en ese momento de separarse de sus padres, y los llena de angustia, ¿no? Entonces, es fundamental como determinar la durabilidad, ¿no? De esta ansiedad por separación, y si se enquista o se cristaliza en el tiempo, probablemente sí haga falta alguna intervención más particular, ¿no? Generalmente son los niñitos por ahí de preescolar, que por ahí ya directamente no quieren ir a los cumpleaños, tienen muchas dificultades para insertarse en el colegio, no se quieren quedar.
son niñitos que tienden a ser como muy endogámicos, ¿no? Siempre quieren estar en casa, en lo seguro, y sufren mucho cuando se tienen que quedar en la casa de algún amiguito, o sea, ya los empieza como a invalidar en la parte social. Cuando vemos esa situación, ahí sí hace falta una intervención para desarmar un poquito eso, ¿no? Ok. Y qué importante lo que mencionaste, porque sí, yo pienso que muchas personas ven el nombre de ambas y lo relacionan como si fuera la misma situación. Cuando mencionas intervención, ¿estamos como refiriéndonos como a algún tipo de terapia o con algún profesional? Sí, una intervención, digamos, individual, ¿no? Padres, acompañarlos, ver qué está pasando, quizás incluso también trabajar con el niño. Yo generalmente, digamos, hasta los 5 años, digamos, trabajo mucho a través de padres, ¿no? Con los niños, porque en realidad son los padres los que van generando los entornos favorables para que ese niñito se pueda desarrollar. Pero sí, son casos donde por ahí de a poco hay que empezar a trabajar de forma más personal y más particular. Sí, es cierto que esta, digamos, ansiedad por separación, que digamos, la esperable, la del 8º mes o alrededor, tiene periodos, digamos, donde se vuelve a ver, donde vuelve a tomar como fuerza, que generalmente está vinculado con el inicio de la escolaridad, ¿no? A lo mejor empieza en el maternal o a lo mejor empieza en sala de 3 y ahí es súper esperable que vuelva a aparecer toda esta angustia, ¿no? El punto es si superado el periodo de adaptación se sigue sosteniendo, bueno, ahí hay que verlo, ¿no? Pero si no, es absolutamente esperable. Y es cuestión de darle tiempo y de anticiparle, ¿no? Esto que hablábamos antes, anticiparle bien qué va a pasar, en qué momento los vamos a llevar, en qué momento los vamos a buscar y que tengan esta previsibilidad, ¿no? Se me hace muy importante el tema y siempre estoy invitando a los papás que precisamente por este tipo de situaciones que se desconocían antes, nos informemos cada día más sobre las etapas de nuestros hijos, para intentar estar lo mejor preparados para el momento. Obviamente vamos a tener muchas fallas, porque pues así es esto de la crianza, pero qué mejor que llegar con herramientas que podamos ir fortaleciendo poco a poco. Digamos que nos da muchísima más libertad como padres para poder elegir, ¿no? Para poder elegir qué queremos hacer, cómo queremos hacer, saber, ¿no? Cuáles son los beneficios y cuáles son las complicaciones de determinadas acciones es fundamental, es fundamental. Exacto. No, Milagros, pues pienso que sí abarcamos muchos puntos importantes, que realmente fueron más de preguntas de la audiencia cuando les dije que íbamos a tocar este tema, y me da mucho gusto que logramos tener el tiempo para hablar esto hoy. Sí. Yo sé que vamos a llegar a muchas familias y esperemos más adelante volver a tenerte en el podcast. Eres la primera invitada de la segunda temporada y eso da muy buena vibra para todos nosotros. No sé, me gustaría que le comentaras a la audiencia dónde podrían encontrar tus redes sociales para que vean la información que compartes y que siempre vean que es información pues actualizada y con un bien para nuestros hijos. Sí, buenísimo. Sí, la verdad, como te decía, creo que poder, digamos, llegar a las redes, que hoy es una herramienta fabulosa, a tantas mamás, a tantos papás. A mí particularmente yo tengo 2 hijos y más allá de que siendo psicóloga siempre tuve como vocación, ¿no? Por la orientación a padres y la primera infancia, sí es cierto que mi propia maternidad me terminó como de dar ese empujón. Yo aprendí mucho también de profesionales a través de podcast, a través de Instagram, con mucha información muy valiosa que me ayudó en distintos momentos, así que creo que está buenísimo poder como trabajar en conjunto desde distintos lugares, aportando a esto que es tan importante, porque en el fondo estamos amando o estamos a cargo de criar las personas del mañana, ¿no? Sí. Queremos cambiar el mundo por un mundo más empático, más amoroso, un mundo más suave, digo siempre yo, ¿no? Como un mundo más contenedor. Bueno, eso empieza desde que son así, chiquititos, niñitos. Exacto. Bueno,
realidad yo trabajo a particular en Criando en Conjunto, que es nuestra cuenta de Instagram. Estoy asociada con Eli, que es puericultora, se dedica a toda la parte de lactancia. Y bueno, subimos sí, mucha información de distintas temáticas alrededor de lo que implica la crianza, la lactancia, la maternidad real, siempre en este marco teórico de la crianza respetuosa, ¿no? Y bueno, acá intentamos también promover y tenemos varios talleres pensados para las distintas etapas. Tenemos un taller para mamás que están embarazadas, tenemos un taller para mamás puérperas y tenemos un taller para mamás con niñitos mayores a 1 año. Tenemos talleres presenciales acá en Tucumán, Argentina, y talleres virtuales, un poco con el objetivo de agregar valor en cuanto a, más allá de espacios individuales, al ser talleres grupales, se genera una dinámica muy linda donde nos encontramos con otras mamás que les pasa lo mismo, que están atravesadas por los mismos desafíos y nos damos cuenta a la otra que no estamos tan locas, que no estamos tan... y que en eso, digamos, tener una red de apoyo con otras familias y con otras mamás es fundamental. Sí, es muy fundamental también para poder llevar una crianza respetuosa y también una maternidad más consciente, para que no lo deje de lado la gente y todos estos temas empiecen a tomar un poquito más de fuerza, que yo sí veo y me da mucha esperanza, que veo muchísimos papás intentando una crianza respetuosa, informándose cómo reaccionar con sus hijos y que ven que, por ejemplo, heridas que tengan ellos de la infancia, no hacer que queden o transmitirlas a nuestros hijos o no actuar del modo en cómo se nos generaron esas heridas. Y a mí, pues, toda tu información se me hace muchísimo valor y de verdad, pues el enfoque que ustedes tienen se me hace increíble. En serio, valoro mucho el trabajo que hacen por medio de las redes sociales, porque sé que sí, están llegando a mucha gente y vas a ver que va a haber muchísimo más fuerza en todo este tema. Y pues, muchas gracias. Gracias de verdad por tu tiempo, en serio lo valoro mucho y pues más adelante esperemos volvernos a ver. ¿Algo más te quisieras agregar o eso sería todo? Decirte que lo mismo digo contigo, ¿no? Creo que el trabajo que haces es fabuloso, creo que es la manera realmente de hacer nuestro granito de arena, ¿no? Incluso desde nuestra experiencia personal y obviamente también teniendo esta posibilidad de armar y de crear estos espacios, así que te agradezco muchísimo la oportunidad y bueno, y trabajar juntas en construir un mundo mejor me parece que está buenísimo y ojalá que, como decís, podamos llegar a muchas mamás, a muchos papás que están perdidos, que no saben bien cómo hacer, que tienen dudas, para que estén un poco más tranquilos y lo disfruten más también, ¿no? Sí, exactamente. Pues así muchas gracias, Milagros. Gracias por tu tiempo. Y bueno, ojalá que nos encontremos en otra oportunidad. Claro que sí, yo sé que sí. Claro. Bueno, pues sin más, yo despido este primer episodio de esta segunda temporada de Crianza Sin Filtros. Muchas gracias a toda la gente que sigue, que comparte los videos, que cada día está más motivado a toda esta situación, a informarnos y pues prepararnos y preparar a nuestros peques para el futuro. Pues yo me despido, espero que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el próximo miércoles. No olviden suscribirse al canal, estamos en YouTube y en Spotify los miércoles, así que atentos. Y pues eso sería todo. Bye bye.